013 de marzo del 02026. Al comenzar esta reflexión, estaba pensando uno de los objetivos que el Padre quiere en esta verdad maravillosa, con toda como dice la justicia, con todos los atenuantes, es mostrar simple que el proceso o uno de los objetivos del ser humano no es la fama, ni el poder, ni ni querer sentirse mejor que el otro ser humano, haciendo una división. Comienzo en esta introducción de la reflexión como el conocimiento que el Padre Celestial así me requiere y mi total respeto. Voy tratando de explicar lo mejor posible. No es ese el objetivo de la humanidad. Los objetivos que el Padre quiere desde el inicio, como la canción, el himno, o que el coro del tabernáculo mormón lo explica, es desde el principio de la historia fue difícil, porque fue difícil cuando cuando las oscuridades y estas tinieblas entablaron su pleno ego, su egoísmo, el querer el poder, sabiendo que iban a transgredir a la humanidad. Ese momento fue muy difícil, porque el Padre tuvo que crear todos los elementos de orden para equilibrar lo que ya ellos habían desequilibrado en solamente su interés, su codicia y su pérdida de respeto por el prójimo, en el mismo desarrollo justo de cada ser humano. Las divisiones, las formas que a través de la historia de la humanidad se van mostrando en la historia. Y este proceso ha sido un largo proceder. Y esta canción, el Espíritu del Padre o del Padre Celestial, el Espíritu Santo en sí, es el conocimiento, la energía del Padre, el amor, el equilibrio, el amor incondicional y la forma absoluta, pero también el carácter y la disciplina frente al proceso del desorden, lo que Satanás trae con su 1/3 y luego llega a ser hoy en día los 0,2 absoluto en la humanidad. Si se suma es un perfecto 5, la parte que transgrede todo. Solo falta un solo dígito para que sea que la humanidad transgreda todo esto. Mi total respeto para ir entregando esta gran verdad. El Padre guía mi proceso y durante todas las etapas de mi vida en esta introducción nunca hubo ningún proceso en el cual la energía del Padre no estuviera. Al principio, en la etapa muy de la infancia, cuando fui niña, el proceso también se mostraba en distintas responsabilidades a mis 0,3 años, a los 0,5, y en todo este largo proceso para mostrar en el proceso de la verdad del Padre Celestial, la historia de la humanidad, los distintos comportamientos o cómo se desarrollan las civilizaciones y cómo Satanás fue transgrediendo este proceso, la envidia, la codicia, el ego, la pérdida del equilibrio, la pérdida de la verdad, de la existencia, la razón del ser humano, la paz, el amor, que el Padre Celestial, por supuesto, cuidando a todos sus hijos frente a la transgresión que Satanás solo quería poder, fama y dinero, pero la forma de la parte, donde esa otra proceso total no se logra ni sabiduría, ni humildad, ni proceso mismo del valor de su desarrollo. En esta gran verdad, mi total humildad. Y al comenzar esta introducción de la reflexión como parte en sí de este proceso, todo lo que el Padre ha entregado y ha creado es bueno para el ser humano. Y si quizás otras veces en estas pequeñas entregas con el canal Reflexión ViviET, es también poder entregar la verdad del ser humano de su paz. Los extraterrestres somos ángeles, somos ovnis, somos energía del Padre, arcángeles, en todo el proceder de guerrero, de 0,36 a 0,42 años, su edad absoluta. Este proceder forma un conocimiento maravilloso que le permite al ser humano aquellos que en energía, pero estructuras del alto
de este orden necesario a través del desarrollo de la humanidad protegen cumplimientos y procesos. Uno de los canales dice, o algunos de estos canales en YouTube, en el apoyo del conocimiento de esta maravilla, porque esto no es caos, esto es amor, es paz, conocimiento del Padre Celestial. Dice, camino del elegido, universo de los elegidos, varias expresiones en eso que por supuesto en el respeto del conocimiento yo lo aprecio y lo valoro, pero el concepto en sí, el conocimiento en sí es explicarle al ser humano que cada ser humano es hijo del Padre Celestial, es elegido porque es hijo del Padre Celestial para poder tener esta experiencia de vida como un desarrollo de sus dones, de sus capacidades, siendo igual a todos los demás. El concepto, la verdad sobre esto es quizás para poder encontrar no divisiones, para que el ser humano no sienta que en estas estructuras hay una diferencia sobre el desarrollo del ser humano, no, solo es asignados sobre el proceso de la protección con la energía y el conocimiento que el Padre Celestial así requiere. Muy agradecida, porque hoy en todo el caos que las oscuridades han traído a la humanidad, entendiendo el caos, las corrupciones, las transgresiones, los egoísmos, las transgresiones, las posesiones, el control mental, el 0666 en la mente del ser humano, la marca de Satanás por ser un ente inmaterial, sin conocimiento, sin estructura, sin consecuencia. Esta verdad para poder entregarla en paz y en amor y ir explicando este gran sacrificio. Aquí no hay resentimiento, no existe resentimiento en mi forma de pensar. No hay proceso donde yo estaba dormida, no hay maldición sobre mí. El sacrificio de mi cuerpo, cumplimiento sabiendo. La cuidadora de mi proceso a la humanidad fue tentada y cayó frente a la herencia, el valor, el dinero, que era la forma de la multiplicidad de esta energía sobre el valor para poder cuidar mi proceso frente al tiempo, que inevitablemente como proceder y cumplimiento era conocer a Satanás, a la ramera serpiente, al diablo. 24 de agosto del 02.000. Acaba de colocar una franja abajo de esta grabación y para transgredir su manipulación y la voz de Alejandra en mi boca y en el internet. En este proceso de este 24 el Padre asigna perfectamente con el silencio de todas las estructuras y en el alto, muy alto en el cielo, un silencio total. Es el Padre Celestial en el medio, las estructuras a los costados y yo en un costado descienda y continúe. Un proceder de un estado del pensar y la conciencia para explicar, para entregar al ser humano la maravilla del Padre Celestial, asignada o asignado sobre procesos de protección y ayuda al ser humano, para que no sienta la diferencia, ni no haya acepción de personas, ni tampoco divisiones. Esta maravilla de esta palabra, no existe divisiones entre los seres humanos. Y puedo decir con plena, absoluta responsabilidad cuán difícil, con amor, con respeto y con toda humildad y en el contexto absoluto de esta gran verdad, cuán difícil ha sido este proceso. Y en esto mi total humildad y honestidad, porque si quizás se puede o podemos llegar, o las personas pueden llegar a entender esta reflexión, toma todo un contexto a través de toda mi vida. Daré ciertos elementos o tips llamados así como para poder ir interpretando y dándole la interpretación sobre este proceder. Porque cuando hay división o cuando hay esto que hoy ocurre lamentablemente, los ricos y los pobres y aquellos que corren día a día para poder obtener la cantidad necesaria para sustentar su forma, es realmente difícil, agotador, estresante y por supuesto su ánimo y su forma va a ser alterada. Ellos se ríen, ellos se burlan, pero lo explicaré de esta forma muy sencilla que creo que en la anterior reflexión el Padre Celestial me pide explicarlo. Esta conexión es única. Para darle el valor del conocimiento del Padre Celestial y en todo el proceso
desde mis 0 a 3 años, actos de todo proceder, de estructuras, de oscuridades, maleficios, brujerías, vudú y todas las expresiones de santería, que algunas otras expresiones en otras naciones como César Neftalí explicó de todas estas formas, dando el conocimiento, pero ellos reaccionan en forma violenta. Cuando algo es verdad, no es necesario la violencia. Cuando el ser humano está muy sobreexigido, por supuesto, en algún momento va a actuar con su ánimo un poco alterado, pero no va a llegar a cometer actos más allá. En esta forma, poder explicar que esto no ha sido fácil. Las etapas durante para mostrar la verdad, no porque yo, mi proceder, mi forma de pensar, para entender esta maravilla que me pasa a mí también sentir esta maravilla de esta energía que el Padre Celestial, que es el Espíritu Santo y que en el proceso protegí como forma y luz, como ángel, paloma, ingresar al cuerpo de Jesucristo, mi único hermano, en esta gran maravilla del conocimiento al ser humano con amor, con protección, sobre todo su proceder. En esta forma para poder explicar que esta división no existe y nunca ha existido, y que el proceder del caos es la guerra que entabla Satanás desde el inicio de la historia de la humanidad, porque él quiere el poder, la fama, lo que son las mismas transgresiones y corrupciones. El Padre muy por el contrario. En todo este proceder de hacer, para explicarlo, una carrera de atletismo, donde quienes llegan primero, como el proceso de todos hechos en sus mejores esfuerzos, así se va logrando la capacidad de la energía como un proceder de cumplimiento y en el respeto la responsabilidad cumplida para tener este conocimiento y estas formas que somos llamados así, ángeles, arcángeles, ovnis, extraterrestres, y se toma esta forma según el orden y el cumplimiento que el Padre Celestial así requiere. Y para poder explicar la maravilla de este himno cantado por el coro del tabernáculo, la Iglesia Católica, que tanto yo también aprecio porque el desarrollo se hizo con su mejor expresión, pero Satanás logra vulnerar y manipular y seducir, y quizás pequeños decisiones mezclarse demasiado tratando de ayudar en los sistemas gubernamentales. Ahí hubo ciertos elementos a través de la historia que se fueron lamentablemente vulnerando, debilitando hasta la práctica de brujerías donde mujeres tomaron elementos para poder hacer vulnerar la capacidad de sacerdote. Y en el proceder, por supuesto, la estructura del hombre y la mujer sobre cierta etapa de su vida donde toda esta energía maravillosa sexual fue transgredida, sentida y lamentable errores que se cometieron, pero eso no significa que ellos sean malos. La verdad sobre esta gran verdad es que el dolor tiene que haber sido muy grande después de sentir que ellos habían cometido un pecado. No es así, el hombre y la mujer han sido creados de una forma perfecta, con energías y formas para que tenga gozo en la vida. Y el gozo significa en el proceso adecuado, tomando elementos que le permitan equilibrar esas energías por medio de ¿qué? Deportes, artes o capacidades que puedan permitirle al ser humano equilibrar esas energías en el proceso. Nada es malo, todo lo que el Padre Celestial ha creado. Y en esto me permito explicar con mucho respeto y total humildad, honestidad. Este proceso no ha sido nada fácil. Las instancias donde esta luz se presentó era cuando yo cumplía ciertos elementos de responsabilidad, y esto se hacía sobre un proceso. Se me asignaban ciertas responsabilidades ya tomando cuerpo físico a la humanidad en el crecimiento como ser humano, donde estos procederes se repetían varios días, y en el proceso ya del logro total o el equilibrio, la luz del Padre aparecía tan solo por el cumplimiento y por la energía, para poder equilibrar lo que estaba en desequilibrio. En esta gran verdad
¿Por qué no fue siempre todos los días? Porque esto muestra claramente que hubo este pacto con Satanás, que ya yo venía en ese proceder, pero el cumplimiento iba a ser en un tiempo posterior, cuando yo ya era adulta y estaba preparada sobre esto, pasando todo la preparación sobre formas y muestras de la energía del Padre Celestial, la luz al mundo, el Espíritu Santo, la energía magnética, la multiplicidad, la paz, el amor, la evolución, los equilibrios a la humanidad. Recordar que en el momento en que Jesucristo fallece y entrega su alma al Padre, tomada por el Espíritu Santo para, en el concepto, ascender sobre la forma y cumplir su proceso sobre los 303 días, instruyendo, mostrándose como ser resucitado, y al mostrarle a sus apóstoles al tercer día las marcas de los clavos y la transgresión, el cuerpo de Jesucristo era el cuerpo iluminado con la luz del Padre, pero con las marcas de las llagas, entre comillas, y en todo este respeto. ¿Acaso mi cuerpo no muestra las llagas de los actos de oscuridad que ellos han hecho? ¿Es para burlarse o reírse? Creo, en mi pensar, no tanto. Pero si esto le permite al ser humano poder comprender mejor su existencia, por supuesto mi total honestidad, humildad, sin sentirme en ningún resentimiento, en ningún proceso de que yo estaba dormida. No, nunca he estado dormida, porque desarrollé todo proceso a través del tiempo, pero en toda esta forma, muy despierta, porque la energía es el proceso, lo que representa en sí esta historia, que es la historia de la humanidad en todos los desarrollos, tanto la existencia del Padre Celestial como todas las transgresiones de la oscuridad. Las corrupciones, las envidias, las codicias y las distintas formas de transgresiones del ser humano, para todas las religiones, para todo la forma libre del ser humano de su pensar, en la libertad que el Padre ha creado toda esta vida. Puedo decir, nada, absolutamente nada, ha sido fácil. Y en mi amor sincero, en mi forma y mi pensar, en la guía de la energía del Padre Celestial y su inteligencia perfecta, mi total respeto y amor al ser humano, pero no puedo negar que hay momentos en los cuales recuerdo muy bien cuando Jesucristo se alejaba de todos solo y encontraba en su paz, en su propia soledad, el equilibrio de su alma, su espíritu, su pensar y lamentablemente las traiciones de los humanos y de todo este proceder. El hostigamiento, el bullying y el trolling era también en el proceso de Jesucristo. Acercándose ya a la fecha de la Semana Santa, por supuesto la conexión siempre. Y en las 2 veces que el Padre Celestial ha bajado con Jesucristo, única expresión. No hay otra expresión a la humanidad. Su cara, su expresión de amor y su tono en el humor para poder decir en su expresión: hola superhermana, hola Vivi superhermana. Y yo con amor y respeto lo miro y le digo, y el Padre Celestial ahí presente. Él no baja solo, porque Él ya cumplió a la humanidad. Y yo le digo, hola Jesucristo, superhermano. Y en su cara, en su semblante, puedo ver, porque todas estas energías logramos, en la perfección de la energía del Padre, ver el lenguaje corporal, el dolor de Jesucristo y su capacidad de equilibrio, sabiendo muy bien primero su cumplimiento, como también sentir en verdadero amor incondicional el sacrificio y el dolor sobre cuerpos varón y varona de dolores. Porque todo este proceso no es fácil, lo explicaré en esta reflexión. Porque cuando el ataque es extremo, en varias veces, en miles de veces, por supuesto el alma queda como un proceder absoluto de conexión absoluta de esta sensibilidad sobre el conocimiento del Padre Celestial.
Y con esto no solo lo explico por esta estructura, sino que el ser humano, cuando logra tomar esa pausa, siente quizás una humillación sobre el proceso transgresor de las oscuridades. No lo tome así. Desde hoy en adelante tómelo como un proceso donde su alma se eleva y su capacidad en su pausa, en el silencio, puede pensar y meditar, reflexionar como quiera pensar el ser humano en su mejor forma. En esta gran verdad, mi total humildad, honestidad para explicarlo. Nadie puede recibir la presencia de Jesucristo. Nadie. Y dice la Biblia, y vendrán falsos profetas, porque lamentablemente Satanás ha logrado vulnerar en esta fama, poder, transgredir el desarrollo del ser humano y cometer muchos y varios errores. Y el amor del Padre logra poder sentir porque conoce a sus hijos por su alma, único e irrepetible, a imagen y semejanza del Padre Celestial. El espíritu, el alma, el soplo de vida. En esta gran verdad yo vivo, veo, observo, y en esta energía del Padre me permite como forma estructural única, porque el conocimiento del Padre Celestial no puede ser diversificado ni transgredido por todos estos actos de caos, de divisiones, de violencias y de falsa fama y poder. Y lo explico en esta forma. Mi cumplimiento de la humanidad no es buscar fama, pero en el concepto del desarrollo del ser humano sobre sus propias capacidades y su amor y sus elementos como herramientas de desarrollo, le permite inspirar a otros a decir esta frase, quizás muchas mejores que yo. Oye, mira, esa persona desarrolla tales cosas, mira qué bueno lo que puede lograr hacer, por decirlo así. Y se queda pensando, a lo mejor yo también lo podría llegar a lograr, pero ¿cómo lo hago? Si hoy en día todo es tan difícil. Bueno, primero el amor, primero el respeto, primero entender su capacidad, buscar los elementos transparentes que les van a ayudar a encontrar su logro, su desarrollo, y al mirar todo decir, fue bueno y es bueno. El Padre Celestial desde el inicio de la historia de la humanidad, en esas 2 palabras, 03 palabras, logró entregar un concepto maravilloso eterno del desarrollo y la evolución del ser humano. Después de hacer todas sus creaciones, separar las aguas, los ríos, los mares, las tierras, y crear los continentes y las casas del ser humano como las naciones, los desarrollos culturales, maravillosa riqueza de tradición y origen de cada generación y cada cultura, Él dice, y es bueno. Entonces comprender que el Padre Celestial hace división sobre el ser humano, no. Aquel proceder y capacidad de cada ser humano, cuando hace su mejor esfuerzo, mira y con alegría ve, y fue bueno, y es bueno, y está bien, y lo logré. Y agradezco a todos quienes son parte de este proceso. La maravilla del pensar en la lectura de la Biblia y libros que son y se sostienen sobre conceptos de teología o grandes estudiadores sobre el proceso de la historia y la humanidad. El libro, un elemento noble de capacidad y análisis al ser humano desde muy pequeñito, para que el ser humano vea que el proceso siempre requiere el desarrollo de las capacidades, la sustentabilidad del ser humano sobre sus formas de pensar, el análisis y la paz sobre el conocimiento que lo pone en su propia protección. Esta gran verdad, como inicio de esta reflexión, mi total respeto para encontrar paz sobre este caos de la fama, el mostrarse sobre redes sociales, que finalmente, en algunos conceptos, por supuesto, el valor absoluto, en otros, solo la falsedad, la apariencia, los dineros que transgreden, las corrupciones, la prostitución, la pedofilia, los actos de ritos y satánicos en el proceder de la fama, el dinero y la consecuencia, la destrucción.
La destrucción de ellos, la destrucción de sus familias, la destrucción de la humanidad, la destrucción de las economías, el narcotráfico, el exceso del alcohol, que hoy en día lo vemos en todas las formas, las botellas. Providencia, Bustos 2476, departamento 055. La cueva de Satanás, la destrucción de edificios masivos en distintas naciones sobre gran desequilibrio de energía cayendo y desplomándose como si fueran polvo. Las responsabilidades no caen sobre profesionales. Es por eso que la estructura y la Biblia lo dice claramente, la prominencia del amor. Del amor el Padre crea todo. Y la parte se acabará y la ciencia acabará. Y vendrá lo perfecto, el conocimiento del Padre Celestial en la continuidad que Jesucristo explica en su proceder. Y enviaremos el Espíritu Santo, el Consolador, el Salvador, el que logra dar el contexto total donde la humanidad iba a transgredir el caos, la violencia, el conocimiento, las competencias como capacidades del ser humano en sus desarrollos, en sus habilidades. Y puedo testificar y confirmar que todo lo que yo explico es mi total pensar, sentir y mis consecuencias como proceso y también como decisiones sobre estructura del amor para mostrarle al ser humano la existencia del Padre Celestial, de su amor incondicional, de su inteligencia en todas las capacidades. Él inspira a los seres humanos en el desarrollo de las tecnologías, en el desarrollo del buen uso de ellas y en el proceder del valor de cada ser humano. Yo tomo entre comillas o entre paréntesis, no es mi proceder objetivo que el ser humano logre adoración o fama que pueda lograr por concepto fama frente a esto. No. Mi cumplimiento es superior sobre la forma del pensar, el amor del Padre Celestial, por supuesto, en este gran conocimiento para que el ser humano sea libre de todas las ataduras de caos, de destrucción que las oscuridades han hecho, han provocado y lamentablemente han distorsionado como formas de calumnias, injurias, difamaciones y blasfemias, y en este mismo concepto, la envidia, la codicia, la pérdida del equilibrio del ser humano para, en la ignorancia o el no saber, no entender que su vida es un largo proceso de vida y que en algún momento unos antes, otros después, pero que no es mejor el que llega primero a tener el logro a aquel que a lo mejor en su largo proceso logró obtener otros tantos procesos maravillosos que le ayudó a entender también en cada uno, pero en la forma adecuada, correcta, justa, honesta, íntegra, el valor personal de su vida y el desarrollo de los demás. Y logra entender en ese proceso su propio logro viendo que es bueno, sin transgredir al otro, sin causar estos caos, estas motos, sierras, chainsaw por la calle y los cambios de energía que mi cuerpo tiene. No consumo drogas, no consumo medicamentos, no consumo alcohol, no fumo, etcétera. No consumo drogas. Y esto no me hace diferente a aquel lamentable que puedo decir con todo mi total humildad, honestidad. Sufro y en mi sufrimiento ver cuántos seres humanos Satanás logró vulnerarlos bajo la droga, el exceso del alcohol, la promiscuidad como un concepto, aun cuando la palabra suena cliché. Me refiero a la pérdida del valor, de la maravilla, de la energía sexual. El gozo que el Padre le pone en una de sus tantas energías al ser humano, la parte en el cuerpo como un proceso del amor del Padre para que sus hijos sean felices a través de su madurez y el proceso de respeto al otro. Me permito explicar también en este proceso o entrego en este proceso lo siguiente. Expresiones sobre
las diversidades sexuales. En las reflexiones a través de todos los años, desde el año 2014-2015, lo he explicado algunas veces. No es proceder del ser humano que sea una forma de ofensa al otro. Satanás ha existido siempre, y el pacto con Satanás, o la transgresión de hombres y mujeres, en la pérdida de su equilibrio, violar, profanar cuerpos, y en la transgresión de las entidades de Satanás, un ente inmaterial, sin conocimiento, sin cintura, sin consecuencia, como forma de un cuerpo y su metabolismo, por transgredir en actos de profanación del cuerpo, sectas satánicas y degradación, de distorsión de las energías, estas orgías sexuales y el sacrificio de cuerpos para obtención de la energía de las partes del cuerpo de un ser humano normal, a la degradación de actos de baja energía como demonios, como seres humanos en orgías, prostitución, hombres y mujeres, y aún peor, la violación en energías y el proceder del control mental al ser humano, y también en esto niños y jóvenes y procesos de gestación de bebés ya dados. Hoy hay un banco de bebés ya entregados en el proceso de jovencitas quedando embarazadas, en la pérdida del conocimiento y el equilibrio para dar a su bebé en el momento tanto del aborto o en el proceso también del nacimiento, como procederes de banco que se manipulan sobre sistemas de salud para darlos en actos a sectas diabólicas, satánicas, donde estas orgías se comen los bebés, pero todavía con sus cuerpecitos calientes. Providencia 2476, acto por un animalito que todavía recién había sido sacrificado en su frente, en su cuello, mi cuello, y en las partes de órganos muy esenciales, como el páncreas, el hígado, sobre la transgresión de actos y ritos satánicos en drogas exacerbadas, en drogas y en alcoholes exacerbados para distorsionar la conciencia del ser humano. Y la orgía es parte de un círculo entre hombres y mujeres para poder tomar energía sobre uno y el otro, y la profanación del cuerpo sano en las partes y la zona requerida sobre este proceder. Las sectas satánicas me odian y yo no los odio. Solo quisiera que ellos puedan reconocer a todo nivel lo que el Padre necesita entregar a la humanidad. Hoy la humanidad vive en esta élite y la pobreza, o la exacerbada forma del medio, como también clase media absolutamente castigada sobre este proceder. ¿Y cómo lo hacen? Lo vuelvo a confirmar. Los de arriba, o las élites, o los procesos, no son arriba. Perdón, me equivoqué, pido disculpas. Aquellos que se creen en esta forma vengo. Y puedo decir con toda mi responsabilidad y toda la honestidad y toda la humildad que requiere sobre esta gran lealtad sobre el conocimiento del Padre Celestial, que en toda esta transgresión vengo a atar a todo aquello y aquellas y aquellos que han transgredido el respeto a la vida, el desarrollo de la humanidad, las capacidades de cada ser humano en su respeto y en el respeto a su prójimo. El ser humano debe volver a ser ser humano. En esta gran verdad, ellos toman 0,2 veces el dinero sobre su desarrollo más las formas del uso de la tecnología en el mal uso
no filtrando conceptos que son transgresores sobre corrupciones y tomando sobre formas digitales el código de barra en dobles formas al ser humano. Ellos se benefician de eso y quieren mantener ese poder fama de sus actos de oscuridad el pie encima del ser humano y que no puedan lograr nunca más sus avances. El Padre Celestial y su energía es abundancia. Y la abundancia el Padre solamente se la entrega a sus estructuras. Entonces, ¿para qué iba a crear a todos sus hijos los seres humanos? Ya no sería el Padre Celestial ni el Dios de dioses. Esta gran verdad, con mi total respeto, porque mi cuerpo hoy casi no existe, solo vive la energía, la inteligencia del Padre Celestial, para explicar lo siguiente en los siguientes puntos. En esta forma, poder entender mejor todo este concepto, toda esta degradación. Y el Padre requiere que el ser humano primero reciba la verdad de su existencia y en el proceder de esto, la reestructuración sobre las economías, sobre el valor del ser humano, sobre sus abundancias. Vuelvo a decir, yo agradezco la expresión que se usa sobre los elegidos, sobre conceptos también en la Biblia, pero el proceder es asignado para que el ser humano pueda sentir el amor destilando del Padre Celestial en un orden de amor que es una caída, como una caída cascada que desde el alto, muy alto, cae en una forma igual, abasteciendo al ser humano sobre sus creaciones, sobre su forma, el desarrollo de esta verdad y en las aguas los elementos que representan el conocimiento, la vida, el desarrollo, la vida, la chispa de vida del ser humano. Sin agua, ¿qué vive? No existe luz, no existe nada. Esta gran verdad que el Padre Celestial requiere entregar mi total respeto. No hay proceder. Ellos han desvivido muchos seres humanos y este gran cumplimiento asignada misión a la humanidad no es que yo sea mejor porque nunca he mostrado ni ningún concepto que pueda permitir en esta difamación, injuria y calumnia que yo sea superior. Esto ha sido un proceder, no hay resentimientos, no hay traumas, no hay odios, no hay venganzas, no, nunca he sido así y me temo y estoy segura o creo para encontrar el equilibrio sobre esto, nunca seré así. Porque mi misma forma ha sido a través del tiempo exactamente igual. Vuelvo a decir, yo no he tenido parejas o pololos después del gran cumplimiento del proceso que el Padre me envía, Satanás. Y daré el nombre, no el apellido, porque ya sus apellidos sobre conceptos de transgresión no existen. Satanás, Alejandra, Diego, Josefina, Alexander, Reed, Elon. Ellos perdieron automáticamente por haber extendido el proceder del equilibrio dado a cada uno de ellos en esta gran responsabilidad de cada uno de ellos, sus equilibrios y sus desarrollos sin transgredir la vida de su prójimo, sea quien sea. Mi amor para poder explicar, amo poder hablar con el ser humano que día a día se esfuerza de tal manera para poder mantener su desarrollo honesto. Es mejor que aquellas otras personas que solo tienen poder bajo sus actos de oscuridad, absolutamente un total y positivo, constructivo, forma sí, afirmativo o afirmativa sobre el concepto. Ese ser humano que se siente hoy en día vulnerado, el amor del Padre le dice que no lo sienta así. Tampoco
encontrar un ego exacerbado, pero que en el equilibrio del amor del Padre y en este conocimiento que el Padre Celestial requiere entregar a la humanidad mi total humildad. En su mejor esfuerzo honesta, el Padre Celestial bendice a todos los seres humanos. Quisiera poder destilar esa misma forma como formas de amor que el Padre Celestial en su abundancia quiere entregar a cada ser humano en cada nación, tribu, lengua y pueblo este amor. Y este amor nace en forma muy sana como esta cascada que cae en una forma maravillosa frente a la visión y frente también a la maravilla como se desarrollan las aguas y el proceder que bendice lagos, mares y formas que el Padre Celestial ha creado. En esta gran verdad, esta introducción como la forma que el Padre Celestial y en esta necesaria reflexión quizás muy extendida, poder explicar muy claramente este gran proceder. No hay en mí ninguna cosa que pueda ser concepto para que el ser humano pueda sentirse dividido, ni que hay seres humanos superiores, no, pero si todos los seres humanos tienen, bueno, yo tengo uno, tienen ojos, tienen boca, nariz, partes del cuerpo, extremidades y forma que por supuesto en mi total respeto y equilibrio yo ya no las tengo en mi origen. ¿Me causa algún resentimiento? Ninguno. Todas las partes de mi cuerpo han sido sacrificados en una cruz, en distintos actos circulares, donde se hacen en estos ritos de sacrificio las partes del cuerpo, todas. En esta verdad es doloroso de repente soltar el celular con mi mano derecha. Y lo explico solo en el único objetivo, y por favor no distorsiones su mente ni su pensar. Es para mostrarle al ser humano la maravilla del conocimiento, pero también el extremo de la oscuridad en cómo ellos, porque las capacidades en el tarot logran canalizar la energía, pero todavía no logran ver las partes de mi cuerpo absolutamente todas sacrificadas. La maravilla, la resurrección extendida, 024 de agosto del 2021, fecha que al 08 del año 2021 debía ser el cúlmine. Era la fecha última de mi proceder y cumplimiento frente a Satanás y sus legiones, la ramera serpiente, el diablo y todas sus huestes desde el inicio, mis 03 años, en esta gran maravilla del conocimiento de la vida, de las civilizaciones, del sacrificio de este super héroe, el único, Jesucristo, el único Rey de Reyes. Y en la continuidad, el Espíritu Santo, el cuerpo mujer, la unigénita del Padre, muerta por procederes de actos de brujería, de sacrificios, de sectas, para mostrar en mi proceder, en esa misma forma, cuántos seres humanos han muerto bajo actitudes de ataduras, amarres, prácticas bajas de energía, piernas, brazos, su mente, su frente, la marca de Satanás, 05, para mí 05, 06, 05. Esa es la marca de Satanás, tomando el centro del 6, el número del Padre Celestial, simbólico de la humanidad, el 05, la transgresión del este y el oeste, a la tierra, Jesucristo y el Espíritu Santo, este y oeste, norte y sur, la cruz, la crucifixión. ¿Cuántos seres humanos han sido en rituales también sacrificados sobre esta forma para tomar su energía de hombres y mujeres, algunos ya en este proceder perdiendo su conciencia sobre actos de prostitución, actos de drogadicción, cuerpos que son fáciles secuestrar, pero robar su alma porque Satanás y sus legiones no tienen alma?
y transgredieron en la forma en el cuerpo, la parte baja, no hay consecuencia, tomando de las partes del cuerpo drenar sus energías donde el ser humano no encuentra medicamentos ni forma para equilibrar su propia energía. El alma, el espíritu, su chispa de vida. En esta gran verdad, sello esta introducción de la reflexión y paso al punto 1 dando tips, como lo dije en alguna parte, para poder explicar. Hoy, a las 03:40 de la madrugada, me despierto durmiendo velas. Mi cuerpo arde sobre las sábanas de mi cama. Drenar toda la energía. Pensando en la mejor decisión y reequilibrar, acaba de salir un vampiro. Recuperar pensando 03:40 es demasiado temprano y puedo en la música perturbar el dormir de los distintos pisos donde las personas necesitan su descanso. De ejercicios de protección a la humanidad, Be Blessing in Silence, el Espíritu de Dios, The Spirit of God, en el coro del Tabernáculo Mormón. Decido mejor descansar, pero viene un proceder de sed, de deshidratación y de absoluta inanición. Me levanto y tomo agua y también un poco de alimento como galletas. Duermo y digo, voy a esperar mejor la próxima hora. Luego, a las 04:40, a 0:50, me despierto de nuevo velas, drenando todo el agua, toda la energía. Pienso y me quedo un rato pensando cuál era la decisión. Esto se hace en actos de altares de brujos y brujerías. Ningún cuerpo humano puede enfrentar tanto ataque desde mis 03 años. Para mostrarle al ser humano la maravilla de su existencia, su energía protectora y cuerpos, estructuras del Padre tomando cuerpo físico en energías superiores por protección a la humanidad. Ángeles, extraterrestres, ovnis, arcángeles, proceso de estructuras de conocimiento, inteligencia, estado de la conciencia, amor, inteligencias incondicionales. Luego, a las 05:46, me despierto de nuevo, velas de nuevo. Motos por la calle, en ambas, primera y segunda forma, actos de drenar, con fuegos en altares de brujería y círculos satánicos y pentagramas satánicos, el proceder de absorber mi energía sobre mi espalda tronada y las partes de mi cuerpo sacrificadas, en otros cuerpos violados, sacrificados y transgredidos. Luego, pensando cómo equilibro todo esto para que no sea mayor transgresión. Decido cierta hora donde el sol ya alumbra el día, pero me despierto luego a las 08:40. Es necesario explicar la hora porque la hora después en la tarde va a mostrar ciertos conceptos de la transgresión y la manipulación de ellos. Satanás, Hernán, la ramera serpiente Alejandra, el diablo Diego Pavés y los correspondientes Judas como procesos, uno de ellos Anticristo, el segundo Satanás, y en la transgresión del Judas. Y lo acabo de decir sin pensarlo, Judas.
la manipulación y los actos de sectas satánicas que como proceder y culto satánico hacen toda esta transgresión. Entre una pequeña en un pequeño paréntesis, me admira, me asombra la inteligencia del Padre Celestial que requiere en esta mi responsabilidad humilde, honesta, entregar esta verdad. Y la humildad como gratitud, responsabilidad. Porque la humildad no es humillación, es la pausa, es el pensar, es el equilibrio de la conciencia, como muchas otras personas lo podrán decir también en su propia expresión, el equilibrio. Esa pausa es necesaria al ser humano. En esta forma, de nuevo a las 08:46, de nuevo, velas, pensando que ya no lo iban a hacer. De nuevo velas, su extrema, y lo lamento decir, entre comillas, nunca me ha gustado hablar de la envidia. Pero el Padre ya me requiere sobre esa forma. Envidia, la peor inteligencia del ser humano, porque tiene que volver a reconstruir lo que no quiso hacer, pensando que destruyendo a su prójimo va a poder obtener algo de esa persona. No. Dinero, como dice Mica, dinero mal habido, dinero maldecido. Estructura robada, estructura maldecida. Y será proceder de generaciones y generaciones, quienes tendrán que pagar la pérdida del equilibrio del ser humano, hombres y mujeres, sobre este proceso, si así lo es. Las generaciones se hacen a través de las familias, no de la prostitución, ni de la muerte del ser humano. En esta gran verdad, a las 08:46 de nuevo velas, el poder recuperarme fue todo un pensar. Y al comenzar, decido de otra forma, pero mi hijo, tratando de apoyarme, logra, sin darse cuenta, porque cuando Alejandra, la ramera, me llama y me dice, voy a destruir a tus hijos, año 2020, hacen los actos en ritos de estas prácticas de frascos con orina de Alejandra, semen del diablo, semen de Satanás, y orina de Alejandra y menstruación de Alejandra, para usar esos frascos en cementerios, bajo al lado de tumbas, para desvivir la vida y le sea difícil al ser humano, y así ellos toman control mental. Mi expareja Alejandra. Conozco al joven que relata esta expresión, absolutamente textual, año 2017, Providencia Bustos 2476. Me desempeñaba en ese tiempo como conserje de ese edificio. Todo el proceder de mi cumplimiento fue transgredido. Dineros y formas que eran mis capacidades, donde Josefina tenía la responsabilidad, o la dragón viejo tenía la responsabilidad de que cada decisión que yo tomara, esos dineros estaban a plena decisión mía, porque mis abuelitos ya veían, cuidadores, este gran proceso dado, ese dinero sobre ese proceder de mis padres originales para este gran cumplimiento. Arcángel Miguel guía en la misma forma de Jesucristo a María y José mi llegada, profecía a la humanidad. ¿Por qué mi vida ha sido difícil? Porque es exacto en ese proceder, es razón y lógica que todos estos gobiernos de oscuridades o formas de iban a perseguir ya la práctica de oscuridades a través de todas las civilizaciones. Y mi vida fue traspasada sobre formas para que esto fuera cuidada, pensando que iba a ser la mejor forma. La envidia, la codicia, la debilidad, Satanás, la dragón viejo, porque la dragón viejo perdió su identidad sexual. Todo acto de oscuridades pierde su identidad sexual por eso,
que hasta altas élites pierden el concepto de hombres y mujeres, profanándose en actos y orgías de degradación baja energía sobre actos homosexuales, trisexuales y transgresiones. En esta gran verdad, mi total respeto, mi total humildad. Y a las 08 cuando me levanto pensé en tomar y recuerdo, y aquí el tips necesario. Cuando era niña, en mi pieza, apenas me sentaba en la cama para comenzar el día, llegaba la dragón viejo con la nana, a veces sin la nana, y me llevaba una taza de Milo con leche. Puedo decir con pleno respeto, en esta verdad a la humanidad, vuelvo a decir, yo no odio a nadie. Y pueden colocarme todos los detectores, como extraterrestre, ángel, ovni. Soy la energía del Espíritu Santo. Y cuando tomaba este alimento, que la foto ya había sacado y nunca la vi, única foto yo, o mí, como quieran decirlo, esa foto nunca la vi y la manipuló la dragón viejo. Cuando tomo este alimento, yo le decía, mamá, ya no quiero tomar más, eso me causa náusea. Por supuesto. Y en esto tomo un concepto interesante y muy claro, como muestra y prueba, Britney Spears. Uno de los documentales que hicieron a Britney Spears era que ella apenas se levantaba, había una señora que le entregaba una taza de café. Porque estas energías requieren este proceso para estructurar, equilibrar estos cumplimientos a la humanidad, dándole abundancia. La distribución sobre auspiciadores, sobre formas, sobre ganancias. A cada expresión, mirando esta cascada maravillosa, logra beneficiar a muchos. Y a la forma personal, soy una persona, como mi estructura, mi forma de pensar, cuán feliz sería de poder ayudar a muchos seres humanos en una forma muy simple, muy callada, y hacer solo ese acto o esa forma para poder equilibrar muchas injusticias. Y lo digo de verdad, y aquellos quienes han apoyado, por supuesto, mi amor sincero, mi expresión de verdad y mi total transparencia, pero la forma correcta. En esta gran verdad, la forma de equilibrar Britney Spears y esta señora que lo primero que hace al abrir sus ojos es una taza de café. Elemento sano, maravilloso, que permite la activación del sistema circulatorio, las actitudes, el despertar y una forma maravillosa. El té lo saco porque cada vez que tomaba té también me pasaba lo mismo, me daba náuseas y asco. ¿Por qué? Porque el té fue usado también para usar todos estos procederes de menstruación de mujer y tomar la posesión sobre este acto para mostrar que este cumplimiento como misión de distribución de amor del Padre, abundancia, dándole abundancia solo por la presencia de la energía del Padre, la luz del Padre Celestial, la presencia del Padre Celestial en la humanidad, en los objetivos de entregar la verdad, la existencia del ser humano y su libertad, sin ninguna atadura, ni nada que traiga caos a la humanidad. La recreación y la vida y el desarrollo del ser humano sobre toda su propia paz y desarrollo de respeto. Cada ser humano es digno y tiene capacidad de decencia y de dignidad. En esta gran verdad entrego esas formas o tips para poder entender que desde muy pequeña, en este gran propósito de la profecía de la verdad, la maravilla del ser humano, donde Satanás iba a transgredir a través del tiempo toda esta distorsión y las exacerbadas formas del pensar y la degradada
forma equivocada de drogas y excesos de alcohol, la uva es un maravilloso elemento. Parábolas sobre la vid y sobre la uva son un elemento maravilloso que nos permite a todos comprender la maravilla de la inteligencia del Padre Celestial y su amor incondicional en diversidad de alimentos, formas y expresiones. Pero el alcohol, en la buena proporción al ser humano, es bueno, pero en la distorsión de la conciencia, inadecuado. Esa es la verdad que el Padre le permite, y en el estrés y en el cansancio, miles de diversidades de formas donde el ser humano puede equilibrar su alma, su pensar y su propia estructura en su propia libertad. Lo que hicieron ellos. Pensaron que hoy día yo iba a morir. Selena dice, te enterraron de nuevo. Y sí, pero aquí estoy. Aquí está el Padre con mi humilde forma de explicar mi total, absoluta verdad, única e irrepetible sobre la estructura, pero para no diversificar la verdad del Padre frente a tanto caos que Satanás trajo desde el siempre. Las guerras que Satanás entabla en su falsa expresión de competencias o juego, la transgresión sobre todas las formas, la distorsión sobre la vida. ¿Y el ser humano se acostumbra a la exacerbación? No, porque es ahí donde Satanás logra vulnerar al ser humano. Continúo, casi al culminar esta reflexión. Ayer, buscando la mejor forma para solucionar esto que vuelvo a confirmar, aquí todos están coludidos. Se pagaron dólares y dólares de sectas satánicas y procederes de falsas ganancias, de dineros, de estándares de vida en una acabaste con el narcisista, universo del elegido. La excavación que se hizo abajo desde el 010 de enero hasta el 0, los primeros días de marzo, tomando 03 excavaciones, los colores azules, rojos, naranjas, blanco, el corte a la altura de mi columna, la energía, el agua, el centro de la energía, el agua del Padre Celestial, enviándome a la tierra como el concepto representativo y la conexión directa al Padre Celestial en esta gran verdad. Yo tengo la responsabilidad de conocer al Padre Celestial, al verdadero Jesucristo, en esta gran maravilla del conocimiento que bendice a cada ser humano en su paz y en su calma, por cumplimiento, por asignación. En esta verdad, ayer buscamos una persona para que viniera a solucionar la bomba blanca que conecta la cañería a la distribución del agua. Goteaba y goteaba. 010 de enero. Día miércoles. Llegan y palean con una pala y con una retroexcavadora, rompen la tierra, el jardín que da colindante a la calle del edificio de departamentos, casa donde vivo, y en ese proceso, no entendiendo, la música era el proceso del desarrollo, en la conexión con los canales en YouTube. Este 010 de enero, esta retroexcavadora y esta pala, rompiendo la cañería donde había solo un chorrito, goteo de agua que caía sin razón sobre esto después que ellos hicieron las palas y la retroexcavación. Eso es rito satánico, pagado en dólares de caudales de narcotráfico, y en esto uno, lavado de dinero, Epstein, 2018
La ramera Alejandra se mezcla sexualmente con Epstein y se le asigna el proceso de proxeneta Progress de Sudamérica, reclutando niñas, jóvenes y procederes de prostitutas escort en grandes corrupciones sobre actos, narcotráfico, sicariato, terrorismo y redes de estos demonios de toda esta transgresión. El año 2019 no muere Epstein, está vivo, escondido y profanado sobre actos en alguna isla donde nadie llega y todo esto está muy bien protegido. Ella toma ese concepto para que la humanidad pueda comprender en su transgresión, habiéndoles dado tiempo a cada uno de ellos sus arrepentimientos y las formas de solución que trataba de conciliar con ello sus propios debilitamientos y corrupciones. No lo hicieron, no lo hicieron, no lo hicieron. La consecuencia cae sobre ellos y en este proceder su odio, envidias y falsedad hacen estos entierros para poder esconder bajo huesos de mujer muerta en actos de sacrificio sobre rituales y sacrificios sobre mi cumplimiento. A la semana después de terminar el último miércoles de la primera semana de marzo, la bomba que conecta el lavamano del agua a las cañerías blanca con llaves de color rojo y celeste, al tercer entierro de la tercera pala que viene, el diablo y el deportista, sí, el segundo Satanás, paparazzi. El corte de mi frente, la transgresión sobre todas las estructuras en el mundo, naciones y las partes altas, la transgresión de la mente y la posesión control mental al ser humano sobre la expresión del Padre, sus estructuras que representan la paz, el amor, el desarrollo del ser humano. Hoy puedo explicar, como ya he explicado, toda esta verdad. Viene este caballero para poder ayudar en todo este proceso del goteo de la bomba que conecta blanca, del corte que se hizo a la cañería, que las fotos están en este celular sobre procesos de video, donde se hizo todas estas transgresiones manipulados y pagados por estos dos, por estos tres, por estos cuatro, por estos 05, 06, 07, 08, 09, para desvivir mi vida y yo calle sobre la verdad de la historia de la humanidad y ellos queden siempre siendo satánicos, actos y sectas, transgresiones, corrupciones, pedofilia, trata de blancas, proxenetas, degradación de la mujer como prostitutas, narcotráfico, degradación sobre el alcohol, la pérdida de la conciencia, prostitución, degradación, secuestro, degradación sobre la humanidad. Bueno, este señor con su mejor intención trató de solucionar esto. Se compró el sifón, se compró todo, pero lamentablemente esto no quedó. Concluyo este proceso con la transgresión de todos ellos, confirmando todo lo explicado en la transgresión de mi cumplimiento a la humanidad, la presencia del Padre Celestial, la luz al mundo, el cuerpo sacrificado, la resurrección extendida, todo acto de oscuridades. Hoy estoy viva, como siempre, porque el Padre requiere de mi humilde cumplimiento por gratitud, por reconocimiento, por honestidad del conocimiento del Padre Celestial. No existe la humillación al ser humano. El Padre creó este mundo maravilloso y con esto mi total responsabilidad, humildad, honestidad, para que el ser humano tenga gozo, felicidad sobre su desarrollo, en la responsabilidad de su vida y su propio proceder. En esta gran verdad, mi total respeto.
Las relaciones personales de las personas con otras personas son desarrollo personal. Mi cumplimiento a la humanidad es la verdad, la continuidad y la reestructuración en la energía del Padre Celestial. No en ninguna competencia con ningún ser humano, porque el conocimiento del Padre Celestial es amor, es paz, es evolución, es libertad. De todas estas estructuras que emiten desde el inicio la guerra espiritual a la humanidad, eso vengo a cumplir, la guerra espiritual, y me acaba de hacer un acto de oscuridad donde el vudú en mi cerebro cruza mi cerebro de la parte trasera hacia adelante, tratando de tomar las terminaciones nerviosas donde el dolor es fuerte. Pero el proceder, vuelvo a decir, nunca me victimizo, porque la estructura en sí y esta inteligencia de la maravilla del Padre Celestial es mi cumplimiento, misión a la humanidad. Hoy puedo confirmar que todo eso está unido allá abajo, para cortar el agua, pensando que con eso ellos pueden cortar esta energía luz. Ahora, al concluir esta reflexión, Ebel y Tarot, ayer parte 03 y 04, parte de toda esta verdad absoluta, mi gratitud. Vuelvo a decir, yo no tengo resentimientos, no siento odios, no siento iras. Yo siento amor por la humanidad y por el ser humano, pero sí no puedo negar que a veces hay momentos que mi propio proceder, no por resentimiento ni por vulnerabilidad emocional, tomo esa misma forma. Mi silencio y la forma de la tranquilidad para pensar, razonar y encontrar equilibrio sobre el momento transgredido y la maldad extrema de ellos. Los conozco por siempre y los conozco a través de todas las civilizaciones. Todos sus actos de brujería, para que el ser humano pueda comprender, todo aquel que hace brujería o transgrede verbalmente o en actos al ser humano pagará sus consecuencias, porque la estructura y la vida del ser humano es libre, si no cada ser humano estaría pegado al otro, atado. No, cada ser humano se desarrolla en su propia forma, con sus propias capacidades, y ningún ser humano es igual al otro. Maravilla, la capacidad del ser humano sobre su propia expresión. En esta gran verdad, ellos, decía este video de Ebel y Tarot, ellos quieren tener tu luz, pero es que Jesucristo fue único. El Espíritu Santo es único, y para eso hay proceder de cumplimiento, y en la forma y el equilibrio de la inteligencia también hay coherencia, integridad, autenticidad sobre el proceder, respeto, dignidad y decencia a la vida, a la evolución y al respeto de cada uno. Segundo, ellos quieren robar eso, y para eso hacen brujerías para poder destruirte. Alguien dijo muy sabio en uno de los canales, ¿y se puede apagar el sol con una pala? ¿Se puede vaciar los océanos con una cucharita, con un cucharón o con una retroexcavadora? No. Esta verdad maravillosa del Padre Celestial para mostrar, al concluir, la kármica o la serpiente Alejandra quiere mostrar en este concepto que quiere esa luz. ¿Qué es lo que hace ella? Se coloca bajo una lámpara de techo y se pone el celular para poder aparentar que le llega una luz blanca, una luz LED. El diablo toma un gorro minero que en la parte frontal de la frente tiene una luz blanca, y toma el celular para mostrar la mirada de esta luz blanca, pero es
lo coloca el celular a la altura donde esta luz aparece, pero es una luz LED. ¿Qué más puede aparentar esa luz? Cuando el ser humano pierde su conciencia, su valor, su estructura, en toda esta guerra que ellos y todas las guerras la ha entablado la pérdida y el equilibrio sobre poderes, sin entender que cada frontera fue marcada por procederes y en el respeto, la conversación, la gestión, la negociación como procederes de seres humanos. En esta gran verdad confirmo todo el proceder de quienes estuvieron involucrados en esto. Ellos pagarán sus consecuencias, sus familias y los legados pagan sus consecuencias por no haber arrepentido, y solo toma el concepto sobre no legados en aquellos que han cometido actos de oscuridad en contra de seres humanos, en práctica de brujerías, y el proceder solo la fecha de nacimiento y la fecha de muerte. No hay legado de vida. La grave transgresión de todas estas oscuridades por profanar y degradar la vida del ser humano sobre su propia libertad y proceder de vida en todas sus capacidades, en todas sus destrezas, y como el Padre Celestial así lo requiere, en libertad y en felicidad al desarrollo, paz, amor del ser humano. En esta reflexión, mi total respeto, entregando todos los elementos, sí. Tengo más de 0,24 y se unen 0,7 más entierros en todas las naciones, en todos los continentes, de toda esta degradación. ¿Quiénes pagaron todo esto y siguen haciéndome brujerías en el costado izquierdo de mi cerebro, parte trasera? ¿Quiénes hicieron todo esto? Todos los ya mostrados sobre distintos conceptos, tanto nacionales como en el extranjero. En Chile vive Satanás, la ramera serpiente y el diablo. Sus familias son parte de esto. Lamentablemente practican el satanismo y la transgresión, la brujería, y cómo obtener del otro dineros sin ellos ganarlos, tomando lo que no les corresponde. En el extranjero, todos aquellos de grandes caudales que en su envidia, codicia, quisieron transgredir mi frente, aquellos que no tienen buena vista para tomar mis lentes, una mujer, una escort, en colusión y comunicada con la serpiente Alejandra. Todas estas redes se comunican con teléfonos prepago o satelitales, donde esto piensan ellos no va a ser poder ser rastreado. Todo está rastreado. Las consecuencias sobre el proceso de la vida van a ir apareciendo en el momento que el Padre requiere en toda esta gran maravilla para entender la lectura en campos de cultivo. Reino Unido, donde hay un concepto específico mío también, hay 02 específicos de este gran cumplimiento. Rechazamos todas las falsas promesas, los engaños, las mentiras, saboteadores, sobornadores, extorsionadores, hackeadores, falsificación de identidad, transgresión sobre conocimiento original de cada ser humano, cada estructura sobre su propio valor, conocimiento. El ser humano debe volver a ser ser humano. El llamado, el amor del Padre Celestial para que cada uno encuentre en su propia existencia su felicidad, su proceso en paz y en amor. La transgresión de cada uno de ellos, comenzando de esta gran profecía, sacrificio, cumplimiento, 0964, mis 03 años, representando en sí el Padre Celestial, Jesucristo y la Trinidad, o sea, el Espíritu Santo, la Trinidad a la humanidad, los únicos dioses sobre la historia, para no transgredir a través del tiempo todo lo que Satanás iba y ha
ido haciendo, degradando y hecho. En esta gran verdad, mi total respeto. Ellos siguen haciéndome brujerías. Y siguen, y seguirán. Pero ¿quién puede con el creador de todo, inclusive de Satanás, de la ramera, del dragón viejo y de todas sus huestes? Todos son hijos del Padre. Ellos no existirían si el Padre no los hubiera creado. Por lo tanto, por razón, por lógica, un Padre justo no causará las consecuencias a aquellos quienes han transgredido su paz. Al concluir esta reflexión, mi gratitud a todas las capacidades y en esto mi total honestidad en esta responsabilidad. Supero toda transgresión, toda infamia, toda injuria, toda calumnia, toda transgresión, inclusive la blasfemia, lo que no tiene perdón ni en esta vida ni en la próxima, en un proceso de la historia y la verdad del desarrollo de la humanidad en el Espíritu Santo. La verdad en la maravilla de la inteligencia, sellando esta reflexión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así es.